Hola amados, ¿cómo están? Dios les bendiga. En este día vamos a comenzar un estudio de las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios. Es muy importante que pongamos atención y nos demos cuenta de lo maravilloso que es conocer la palabra de Dios, poder entender, poder crecer, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Y nos ayuda para ser instruidos, para ser corregidos, para avanzar en el conocimiento de nuestro Padre Celestial. Y vamos a ir por fundamentos básicos, bíblicos, ¿verdad? Para que como iglesia tengamos ese alimento que pueda llenar nuestro ser. Así que vamos a comenzar haciendo una oración en el nombre poderoso de Jesús. Padre, en esta tarde, en este día, Señor, a ti damos gloria, a ti damos honra, a ti damos alabanza, porque solamente tú eres bueno, solamente tú eres maravilloso, Señor. Y en esta hora, Dios, en tus manos colocamos nuestras vidas para que tú las moldees, Señor. Así como el alfarero, Padre, toma en sus manos el barro y le da forma, la forma que Él quiere. Sabemos, Señor, que tú harás de nosotros, Señor, una vasija de utilidad, una vasija que pueda servirte, Señor. Recibimos hoy tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Y vamos a comenzar leyendo una porción de la palabra del Señor en 2 Timoteo, capítulo número 3. Esta palabra está en el Nuevo Testamento, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo número 16. Y es lo que decía hace un momento. Dice así la palabra del Señor. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y mira el versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amado, hay una obra buena, hay una obra importante que Dios quiere que usted y yo estemos llevando a cabo. Y esa obra, hermano, tiene que ver con el reino de Dios. Y bueno, para poder comenzar, tendríamos que empezar por la palabra de Dios. Y nos dice Pablo, hablándole a Timoteo, que toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y por qué debo de estudiar la Biblia? Bueno, aquí hay algunos consejos, ¿verdad? Debo de estudiar la palabra de Dios, y vamos a leer el Salmo número 19, versículo número 7. Si usted tiene una Biblia ahí, usted y yo vamos a poder mover la palabra del Señor y estar ahí buscando Salmo 19, versículo 7 al versículo número 9. Dice así la palabra del Señor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Entonces, ¿por qué debo de estudiar la palabra de Dios? Porque es realmente la palabra del Señor al hombre, dirigida al ser humano. Amén. Entonces nosotros debemos de estar estudiando, porque aquí nos dice la palabra del Señor que su ley, sus dichos, sus testimonios, sus mandamientos, ¿verdad?, son perfectos, son eternos. El mismo Señor Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas hay vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Además de que es la palabra de Dios para los hombres, vamos a buscar otra porción. Hebreos, capítulo número 4, y le pido que tenga un poquito de paciencia, estoy aquí buscando. Hebreos 4, versículo número 12, nos dice de la siguiente manera esta palabra preciosa: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, la palabra de Dios es viva y es eficaz, y está dada por el Señor al hombre
Hebreos 4:12 nos dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso es tan importante estudiar la palabra de Dios. Hay otro punto, vamos a leer, ¿verdad? Dice Primera Tesalonicenses, capítulo número 2, ¿verdad? Versículo número 13. Mira cómo dice. Primera Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y hoy en día muchas personas van a las reuniones, van al culto a ver qué les va a predicar el pastor. Y ese es un sentido equivocado, hermano, porque nosotros debemos de recibir la palabra de Dios no como lo que nos está predicando el pastor, sino como la voz de Dios para nosotros. Entonces, la palabra de Dios obra eficazmente en los que creen. Muchas veces vamos a la iglesia y escuchamos la palabra, pero parece como que no hay un efecto poderoso, un efecto de cambio en nuestra vida. Es que tal vez fuimos a escuchar la palabra sin fe, y dice la misma palabra de Dios que el que escucha la palabra debe de oír con fe. Dice que muchos no recibieron porque no escucharon con fe. Entonces, escuchar con fe, ¿qué significa, hermano? Significa que nosotros debemos de recibirla, no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. Cuando vayas a la iglesia, ve a escuchar qué te está hablando Dios, no lo que te está predicando el pastor. No lo veas como la predicación de un hombre, míralo como la voz de tu Padre Celestial que te ama y que te está atrayendo a su voluntad y a su palabra. Dice ahí, leíamos al principio, 2 Timoteo 3:16, ¿recuerdan? Y en el 17 también, donde dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para instruir, para corregir, ¿verdad? Y también dice en el versículo número 17 que es útil para que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, vamos a hacer un resumen. ¿Por qué debo estudiar la palabra de Dios? Número 1, porque es palabra de Dios para el hombre. Número 2, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Número 3, obra eficazmente en los que creen, la reciben como palabra que viene del cielo. Y número 4, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y yo quiero un poquito explicarte que la palabra de Dios es útil para enseñar. Vamos a aprender lo que no sabíamos. Vamos a entender lo que no entendíamos cuando escuchamos la palabra. Cuando dice que para redarguir es la obra del Espíritu Santo de Dios, que nos lleva a entender que estamos actuando de una manera equivocada, que hemos errado al blanco, y realmente eso es el pecado en realidad. No darle al blanco, no caminar de la manera correcta, aunque pensábamos que íbamos caminando en el sentido correcto, de la forma adecuada. Pero cuando somos confrontados por la palabra de Dios, entonces nos damos cuenta que no vamos caminando de manera correcta, y por eso nos redarguye, nos enseña algo que no entendíamos y además nos corrige. Corregir de la manera paternal en la cual el Padre nos mueve a la verdadera dirección en la cual el Señor quiere llevarnos a bendición. Y además dice que nos instruye. Ahí vienen las instrucciones de lo que debemos de hacer para estar en justicia. La justicia divina viene por medio de Jesucristo, y cuando tú aplicas la fe y lees la palabra y estudias la palabra de Dios, entonces, hermano, vamos a encontrar bendición abundante y vamos a estar en la justicia. En cuanto al Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento,
está bien dicho que el nuevo está en el antiguo contenido y el antiguo está en el nuevo explicado. Cada uno es completo, pero no se entiende el uno sin el otro. La Escritura es su propio intérprete. Así que si tú tienes alguna duda acerca de la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento te explicará lo que el Antiguo quería decir. Y si algo no entiendes en el Nuevo Testamento, también está contenido en el Antiguo Testamento. La misma palabra se responde a sí misma. Muchas personas están buscando entender las Escrituras, viendo y buscando escritos de los sumerios y escritos de los filósofos, pero todos ellos tienen sabiduría humana solamente. Y la misma palabra de Dios dice que la sabiduría humana primeramente es terrenal, es animal y es diabólica. Qué tremendo que el Señor califique a la sabiduría del hombre como sabiduría diabólica. Y muchos se basan en esa sabiduría. Hoy en día, en muchas iglesias, las personas se basan en esa diabólica sabiduría cuando quieren aplicar la lógica y quieren entender, quieren poner a Dios en el microscopio como si Él cupiera en el microscopio y estudiarlo y diseccionarlo para poder comprenderlo. Y eso es imposible, amado. Entonces tenemos una pregunta que surge en este momento. Ya entendimos por qué debo estudiar la palabra de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿cómo nos llegó nuestra Biblia? ¿Cómo es que hoy tenemos una Biblia? Bueno, al principio no era así. Al principio la Biblia no era como ahora la conocemos. La palabra Biblia es una palabra griega, biblos, que significa libros. La Biblia fue dada por inspiración del Espíritu de Dios. Mucho ojo, porque la Biblia no fue dictada. Muchos piensan que la Biblia fue dictada o que se le ocurrieron a todos los escritores de la Biblia escribir algo. No, la Biblia fue inspirada. ¿Tú sabes qué es inspiración? Cuando alguien recibe de parte de Dios por el Espíritu Santo la inspiración. Son inspirados, como el artista es inspirado para hacer una pintura o para hacer un poema. También así, el Espíritu Santo de Dios inspiró a todos los escritores de la palabra del Señor, que son de muchas formas, muchos tipos, muchos tiempos diferentes, desde cuidadores de ganado, eran pastores, hasta había quien movía camellos, ¿verdad? Él era boyero, también llevaba bueyes de un lado para otro. Había reyes, hubo sabios, ¿verdad? Hubo médicos que escribieron también. Lucas era médico. Había un publicano ahí, Mateo, ¿verdad? Que estaba también dejó escrita palabra del Señor. Entonces, dentro de los quehaceres de aquellos que escribieron la palabra de Dios, hay una variedad muy grande, distancia entre unos y otros, desde Moisés, desde en los tiempos antiguos hasta los más modernos, ya con el apóstol Juan, el apóstol Pablo. Es una distancia de tiempo muy enorme. Sin embargo, no se contradicen y no hay error. Entonces, el Espíritu produjo la inspiración de su palabra. Vamos ahí, ya que estábamos leyendo 2 Timoteo, ¿verdad? Donde dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Pero vamos a ver este versículo, 2 Timoteo, capítulo número 3, y vamos a leer ahora desde el versículo número 15 lo que dice la palabra de Dios. Dice de la siguiente manera: y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y luego explica el apóstol Pablo que toda la Escritura es inspirada por Dios. Ya explicamos que la inspiración, amén. Vamos a leer a otra porción, segunda carta del apóstol Pedro, y vamos a leer en el
versículo, segunda de Pedro 1, y vamos a leer del versículo 20 y 21, dice así la palabra del Señor. Entendiendo primero esto, es lo que está diciendo el apóstol Pedro, que debemos de comprender, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Muchos hoy tienen una interpretación equivocada, ¿verdad? Y dicen, esta es la buena, esta es la verdadera. Toda la Escritura es inspirada por Dios, ninguna profecía es de interpretación privada. ¿Sabes qué pasa cuando una persona hace una interpretación particular y privada de la Escritura? Comienza un sector, comienza a separarse una porción, un sector de personas que empiezan a creer de esa manera. Ahora, un sector es una división, es una porción separada, y de ahí viene la palabra sectaris, la palabra secta, cuando comienza a tener sus propias interpretaciones. Por eso, ahora tenemos la interpretación según los bautistas, según los presbiterianos, según los metodistas, según los pentecostales, según los pentecosteses, según los adventistas, según los testigos de Jehová y según la Iglesia Católica Romana y tantas otras doctrinas y denominaciones. ¿Por qué? Porque quisieron hacer la interpretación particular, personal, la entendieron como quisieron, la quisieron entender como les dio su gana. El apóstol Pedro dice que debemos de entender que la Escritura no es de interpretación privada. Versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad de hombres. El hombre no es el inspirador de la profecía. El hombre no es quien trajo por su propia voluntad humana la profecía, la palabra de Dios, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que una de las características que debe tener un apóstol, según desde mi punto de vista, conforme a lo que la palabra del Señor nos habla, es que debe de asentar doctrina. Un apóstol debe de asentar doctrina que esté congruente a todas las partes y todos los escritores bíblicos y todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces, este tema es un tema muy importante y muy grande, ¿verdad? Pero necesitamos darnos cuenta que la Escritura no es de inspiración humana, es de inspiración divina. Amén. Así que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios trajo revelación infalible por medio de hombres falibles durante un periodo más o menos de 1600 años, desde que comenzaron a escribir los primeros libros que son el Génesis, el Éxodo, ¿verdad? Son el Pentateuco, la Torá, llamada así por los judíos, ¿verdad? Hasta lo último que tenemos escrito en la palabra del Señor en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo fue el autor divino de toda esa escritura, 1600 años, usando alrededor de 40 escritores diferentes. Qué maravilloso, qué tremendo. Primero de Crónicas, vamos a leer ahí algo tremendo. Primer libro de las Crónicas, es las Crónicas de los Reyes, ¿verdad? Y nosotros podemos leer ahí lo que dice la palabra del Señor. Primero de Crónicas, capítulo número 28. 28, ya está casi al final. Crónicas tiene 29, vamos a leer capítulo 28, versículo 11. Mira cómo dice, 28, 11. Dice, y David dio a Salomón, su hijo, el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Vamos a ver si estamos bien con la palabra. Dice ahí 28, 11. Vamos a leer el 12 también. Asimismo, el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios
y para las tesorerías de las casas santificadas. Y vamos a leer el versículo número 19. Vamos a ver. Dice, todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender. Ahí está la inspiración. Dice, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Si tú quieres comprender, hermano, lo que es la inspiración divina, la inspiración del Espíritu Santo, necesitamos, como David, ¿verdad? Él estaba dejándole un legado a su hijo, pero él no hizo esos trazos y esos planos porque se le ocurrieron, no, de ninguna manera. Él fue inspirado. El Señor le dio a entender. Cuando tú lees Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué hombre estaba ahí presente para ver que lo que se escribió, que el Señor creó en el principio los cielos y la tierra, realmente fue hecho? ¿A quién se le ocurrió que en el primer día dijo el Señor sea la luz? ¿A quién se le ocurrió que en el sexto día el Señor creó al hombre, lo hizo del polvo de la tierra? ¿A quién se le ocurrió? Bueno, ¿quién lo inventó? Bueno, tú sabes que el libro de Génesis es atribuido a Moisés, que él escribió, ¿verdad? Todo el Antiguo Testamento refiriéndose a lo que es el Pentateuco, lo que es la Torá y algunos otros, ¿verdad? Pero vemos ahí que ¿quién le dijo a Moisés en el tiempo, desde la creación hasta el tiempo que fue redactada esa escritura? Bueno, desde luego fue el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién le dio nombres? ¿Quién le dio direcciones? ¿Quién le dio nombres de lugares? Porque el Espíritu Santo de Dios le hizo entender. No olvidemos que Dios todo lo sabe. ¿Ok? Así que yo quiero hoy traerte aquí estamos hablando de la palabra de Dios, ¿verdad? Y también hay una edición de la ley divina. A lo que voy es que todo lo que Dios crea y lo que Dios habla en su palabra tiene que ver con la bendición para el ser humano. Salmo 19:1 nos dice ahí que es la primera edición de la ley divina, está escrita en la naturaleza. Si tú lees el Salmo 19:1, te vas a dar cuenta que dice el Señor que en la naturaleza está escrito, ¿verdad? Esa edición de la palabra de la ley del Señor. La segunda edición está en Romanos capítulo 2, versículo 15. Está escrito en la conciencia. El mismo Pablo habla a los romanos hablando del primer punto, ¿verdad? De que la naturaleza habla acerca de Dios. Lo dice el apóstol Pablo en el capítulo 1 a los romanos, diciéndole que Dios se les había revelado a los hombres por medio de todas las cosas creadas. Y ahí está la naturaleza, ¿verdad? Pero el hombre no quiso adorar a Dios como creador, sino que se inclinó más para adorar a las criaturas. Y dice ahí en el capítulo 2, versículo 15 de la carta a los romanos, que también la palabra del Señor está escrita, dice versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces ya vimos primera edición de la ley, está en Salmo 19. Vamos a leerlo para que no quede en el aire. Yo sé que el tiempo está avanzando y que ya casi nos ha consumido el tiempo, pero vamos a concluirlo. Dice así, Salmo 19, versículo número 1. Dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahí está en la naturaleza. Luego Romanos 2:15 diciendo que Dios escribió su ley en la conciencia del hombre. La tercera edición de la ley, ahí está en Éxodo capítulo 24. Éxodo, palabra en griego que quiere decir salida,
huida, ¿verdad? Desbandada. Éxodo capítulo 24 y versículo número 12 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allí, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Entonces, número 3, Éxodo 24, 12, escrito en tablas de piedra. Esas son la ley que Dios le dio a Moisés. También hay otra edición de la ley, porque Dios ha estado hablándole al ser humano constantemente, pidiéndole al ser humano, acercándose al hombre para que el hombre se arrepienta, y desde el principio el Señor comenzó a hablarle al ser humano. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 1, en el versículo número 14, vemos que como el Señor, la cuarta edición de la ley de Dios, sobre la palabra de Dios, ahí está en el Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 14, y acerca del verbo, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La cuarta edición de la ley o de la palabra de Dios es cuando Cristo viene como la palabra viva. Amén. Romanos 15, 4 es la quinta edición, las escrituras eternas. Romanos 15, versículo 24, y vamos a leerlo. Dice de la siguiente manera: gloria a Jesús por su palabra maravillosa. Dice: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Es Romanos 15, me equivoqué de cita, Romanos 15, pero es el 4, no es el 14, dice ahí, versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Él cumplió, el Señor Jesús cumplió las Escrituras y se convirtieron en la edición eterna y completa, enteras de la palabra de Dios. Él vino a cumplir completamente la Escritura. Amén. La sexta edición de la palabra o de la Escritura está en Hebreos, capítulo número 8. Gloria a Dios. Hebreos 8 nos habla la palabra del Señor, versículo número 10. Está escrita en los corazones. 8:10 dice así: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor: pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Esa es la edición número 6, cuando Dios escribe su palabra en los corazones de los hombres. Qué maravilloso. Y la séptima edición, segunda carta a los Corintios, capítulo número 3, esta es la séptima edición. Es cuando los cristianos, como cartas vivientes, capítulo número 3, segunda a los Corintios 3, 2 y 3, dice así: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Qué maravilloso que el Señor hoy nos está hablando de esa manera, ¿verdad? Y nos dice que Él ha escrito su palabra en nuestros corazones. Y amado, el tiempo nos ha avanzado suficiente, así que estaremos haciendo una oración para concluir esta parte del estudio, pero vamos a continuar, vamos a intentar hacer
más audios como este para poder llevar esta palabra hasta tu lugar. Vamos a orar en el nombre precioso de Jesús. Señor, te damos gracias porque tu palabra es poderosa, tu palabra es divina y hoy nos has enseñado por qué debemos de estudiar la palabra y cómo la palabra del Señor ha llegado a nuestras vidas. No solamente como una palabra escrita con letras que se ven, sino como espíritu que vivifica nuestro ser y habita en nuestros corazones. Padre, que toda persona que escuche este estudio sea bendecido en el nombre poderoso y santo del Rey Jesucristo. Amén. Les saluda su amigo el pastor Israel Vallejo desde Familia Betel Cerritos, Iglesia Familia Betel en Cerritos, San Luis Potosí. Bendiciones.